importantes, lo del Mochomo, vaya, este asunto, que son ejemplares en el sentido de que reflejan lo que se denuncia cotidianamente. En este caso, la manipulación de la justicia por parte de los jueces. Vaya que se ha hablado de este tema, vaya que los jueces han sido denunciados día y noche, sábados y domingos, sobre decisiones cuestionables, no solo en casos de alto impacto, sino también en los casos en donde afectan a los ciudadanos comunes, a los que no tenemos esa presencia mediática para llegar a la radio y la televisión, pero que sirve entonces para tomar medidas y acciones importantes. Y es que resulta que mientras el presidente andaba, incluso presumiéndolo en el informe del día de ayer, la detención del Mochomo, quien sería el autor intelectual o presunto autor intelectual de la desaparición de los 43, o uno de varios autores intelectuales. Mientras esto sucedía, para sorpresa de todo el mundo, la juez encargada de vincularlo al proceso lo declaraba prácticamente en libertad, le daba su libertad a este señor. Después de que estaba fugado desde el 2014 y lo buscaban desde esa fecha, pues tardaron solo horas en dejarlo libre en el Poder Judicial. Y lo que se argumentó en su momento fue justamente que se había liberado por un tecnicismo. Así tal cual, un tecnicismo, un rigorismo técnico, legaloide, fue lo que pues impulsó la liberación de Mochomo, sobre todo por las pruebas que habría presentado la PGR desde aquel 2014 y con el cual las cuales se sustentó esta orden de aprehensión. Y bueno, sucedió un poco lo que ocurrió con el Lunares. Ustedes recordarán en la Ciudad de México que también lo liberaron, lo detuvieron, lo volvieron a liberar, incluso el Lunares, lo volvieron a detener y creo que ya se quedó. Pero también les costó trabajo. Bueno, en el caso de Mochomo, afortunadamente solo ha sido una vez y también lo esperaron, lo vamos a poner, justamente a las afueras del penal de donde había sido ya liberado para ser detenido una vez más. También es la imagen que estuvo circulando en las últimas horas, donde se lo llevan los elementos de la Fiscalía General, sobre todo para poder recapturarlo y con ya pues una orden de aprehensión, lo que señalaron con elementos distintos, incluso acusaciones distintas que originalmente lo llevaron a la aprehensión original, para la detención de hace algunos días. Y de esta manera también darle vuelta a lo que ocurrió en el juzgado, ¿no? Que finalmente apoyó la liberación de este personaje. Entonces, después de esta nota, después de que solo les tomó horas dejarlo libre, pues el presidente pues habló sobre este tema, pero sobre todo hizo una denuncia importante, que tienen pruebas. Hoy le llevaron pruebas al presidente, hoy las vio en la mañana, de cómo le pagaron al juzgado. Vamos a dejarlo en juzgado, para no personalizarlo con la juez, sino en el juzgado. Dice el presidente de que recibieron dinero, recibieron una lana para dejarlo libre. Y insisto, tienen las pruebas. Vamos a escuchar. Nos interesa a todos, nos importa mucho saber qué sucedió. Entonces, se inició una investigación del por qué lo habían liberado. Y hoy en la mañana nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. Y yo espero que la Fiscalía
presente todas las pruebas y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso esa prueba queda nulificada, mi opinión es no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere. Ya van a haber seguramente otras pruebas. Bueno, es lo que revela el presidente, que no nada más es la denuncia, no es nada más es vamos a ver qué es lo que pasó, sino también que tienen estas pruebas. O sea, saben lo que realmente ocurrió, cómo ocurrió. Yo no sé si incluso tengan la cantidad de cuánto le dieron a la juez, al juzgado, a quienes están involucrados en todo este proceso. Bueno, estas pruebas que recibe el presidente en Palacio Nacional, entiendo se las llevó la Fiscalía, el área de inteligencia, no sé quién las haya podido obtener por parte de la autoridad federal. También se las hicieron llegar ya a Arturo Saldívar, al Consejo de la Judicatura Federal, ya estas pruebas. Y ya con estas pruebas, entonces, justamente el Consejo de la Judicatura Federal revela que ya se inicia un proceso de investigación interna, se ha presentado ya esta denuncia interna, dice, para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el juzgado. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente. Dice, en este caso, información que ha llegado al Consejo amerita una revisión exhaustiva. Es decir, entiendo yo, les llegaron ya las pruebas. También sobre esto se pronuncia el propio Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, con lo siguiente, dice, apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos en el Poder Judicial de la Federación que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción. Es lo que señala el presidente de la Corte y también del Consejo de la Judicatura Federal. Y el presidente incluso lo refería en su propio mensaje el día de hoy. O sea, se han cambiado las cabezas, se ha trabajado arriba, porque también así es como él lo ha dicho, ¿no? La corrupción es desde arriba hacia abajo, como las escaleras. Pero ahora va llegando ya el momento de empezar a bajar. Y este tipo de casos ejemplares son los que permiten justamente centrar la atención en todos estos escenarios, ¿no? Sobre todo, como lo dice él, pues sí, el sistema legal, que todavía hay que modificarlo muchísimo, sobre todo para que no sea una fuente de impunidad, ¿no? Él lo que ha dicho también, incluso propuesto una manera en la que si se viola el debido proceso, esas mismas pruebas puedan ser reutilizadas reponiendo el proceso, pero que no se le deje en libertad al acusado. O sea, que no se convierta en un símbolo de impunidad, que es lo que ocurre ahorita. O sea, como por ejemplo el Mochomo, oye, si hay un rigorismo técnico, bueno, vamos a corregirlo, pero no te deshagas de todas estas pruebas que ya te presenté. Y ahora tengas que agarrar otras que tengas ahí, justamente para que lo puedan volver a detener. Eso no. Pero mientras esto se modifica, dice, bueno, pues cuando menos vamos a señalarlos públicamente, que no sirve tampoco de mucho. Porque la verdad es que el cinismo ya de muchas personas que se han dedicado a vivir en la corrupción, pues tampoco les preocupa. Sobre todo, y no hablo de los que están hasta arriba, sino hablo de los que no trascienden realmente en los casos, como decía yo, en la radio y la televisión, los que nos afectan a los ciudadanos cotidianamente. La corrupción en los trámites, para todo tipo de cosas, el registro civil, empresariales, en el propio seguro. Siempre hay gente de mediano nivel hacia abajo que se sienten dueños de este pequeño pedazo de tierra que les dieron y entonces se dedican justamente a vivir de la corrupción. A ellos no les importa, ¿no? A menos que los despidan, pero para que eso suceda, tiene que viralizarse en las redes, tiene que llegar a la radio, televisión, tiene que aparecer en WhatsApp, muchas cosas, ¿no? Para que lleguemos a ese punto, a ese nivel. Y no siempre sucede. Y ahí los vemos día tras día. Entonces, se han acostumbrado a vivir así. No es tan fácil erradicarlo. Hay que hacer una serie de cambios. Y yo espero que este tipo de situaciones sirva ya para iniciar más profundamente esta limpieza que le corresponde a Arturo Saldívar, sobre todo ese poder judicial, pero que nos afecta a todos. Y obviamente también en este caso a la estrategia del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República. Bueno, cerramos este